La historia comienza en una mañana tranquila y común en una ciudad postapocalíptica. El sol se alzaba lentamente sobre la muralla. La ciudad estaba envuelta en humo de autos y niebla, dando una apariencia muy ordinaria a primera vista. Pero si observabas con detenimiento, te darías cuenta de que estaba rodeada por un alto muro, similar a un castillo medieval. Todo parecía pacífico y no había señales de problemas. Entonces, ¿qué podrían estar ocultando los habitantes? Nuestro protagonista acudió a la barbería de Tony para cortar su cabello salvaje y desordenado. Tony, el barbero, manejaba las tijeras con destreza, y pronto terminaría el corte. Mientras tanto, la televisión de fondo mostraba las noticias. Los reporteros advertían que los terrores podrían invadir la ciudad y pedían a todos que mantuvieran la calma, asegurando que el gobierno había enviado cazadores para proteger a los ciudadanos. Tony comentó que el gobierno mentía en las noticias. Si la Tierra era realmente segura, ¿por qué los ricos construían ciudades voladoras para escapar? El protagonista estuvo de acuerdo, pero Tony le pidió que no moviera la cabeza o podría cortar algo no deseado. El héroe guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Pensó que, incluso el hecho de que el gobierno les avisara sobre la llegada de los terrores, era el mayor favor que podían hacerles. Las personas ricas y poderosas habían construido ciudades voladoras especiales para mantenerse a salvo del caos que ocurría abajo. De repente, el héroe comentó que eso también terminaría pronto. Las palabras sorprendieron a Tony, quien dejó de cortar su cabello, sin comprender a qué se refería. Tony le pidió que no bromease de esa manera, esperando que los cazadores y sus habilidades evitaran cualquier desastre. Personalmente, nunca había visto un terror y se preguntaba cómo serían. Nuestro héroe lo miró y con una risita, comentó que se parecían a los monstruos más aterradores. Mientras hablaban, la televisión emitía un anuncio gubernamental sobre cómo asegurar tu funeral. En caso de muerte por los terrores, se ofrecía un descuento del 60%. Tony continuó cortando el cabello despreocupadamente, mientras nuestro héroe se preguntaba si alguna vez se encontraría con los terrores. Pero no había terminado de pensar en ello cuando una hoja afilada y precisa cortó su cabeza, y con ella, el edificio entero. Su cabeza se partió en dos, salpicando sangre por doquier, pero él permaneció sentado en su silla, inmóvil. En la ciudad, el caos era absoluto. Los edificios se derrumbaban por los poderosos cortes. Resultó que estos cortes no fueron hechos con cuchillas ni con armas comunes. Fueron realizados con tijeras gigantes sostenidas por manos horribles. Era un monstruo con tijeras o cuchillas en lugar de brazos y piernas. Ahora, el monstruo estaba de pie sobre el cuerpo de Tony, riéndose grotescamente. Lamió las cuchillas ensangrentadas, y con ironía, se disculpó por herirlo accidentalmente. Se inclinó sobre él y le preguntó si no la recordaba. ¿No había sido él quien la había despedido aquella vez? Sin embargo, pronto se aburrió de hablar con el cadáver y se volvió hacia el cliente que aún estaba en la silla. Con entusiasmo, exclamó que tenía otro cliente con quien jugar. Se acercó a él y, con una sonrisa aterradora, le preguntó si le tenía miedo o si quería que practicara con él también. Pero su rostro se contorsionó en una mueca de rabia y gritó: «¡Mi cabello!». Estaba furioso porque Tony había cortado demasiado antes de perder la cabeza. El monstruo, sorprendido por su reacción, no podía creer que eso le molestara en ese momento. Prometió que lo solucionaría, tratando de ser más delicado con su carne, y empezó a cerrar las tijeras para cortar su cabeza también. Desesperado, el héroe gritó el nombre de Tong, llamando a su asistente. Ella apareció de inmediato y le preguntó cuántas veces debía decirle que no la llamara así. Su brazo se envolvió en un crecimiento vivo, como un terror, con un ojo emergente. En el siguiente instante, esquivó el golpe de las tijeras y sacó una katana del crecimiento en su brazo. Tong, indignada, pidió que la llamaran Slashe, y con razón, pues su katana cortaba todo a su paso. Nuestro héroe la usó sin demora, cortando al monstruo junto con sus tijeras amenazantes. El monstruo no podía creerlo. Sus heridas brillaban con destellos de relámpagos negros y rojos. El héroe no le prestó más atención,
se puso la capucha para no ensuciarse y se preparó para irse. En el siguiente instante, el monstruo derramó sangre por todos lados. Su fin había llegado. Nuestro héroe comenzó a quitarse la capucha y dijo: «Lo siento, lamento haber cortado tu carne a propósito». Pero por su comportamiento patético, fue abofeteado de inmediato por Tong, quien le dijo que dejara de sonar tan pretencioso. Luego, con suficiencia, le preguntó cuántas veces debía decirle que la llamara señora Slasche, pero el protagonista no aprendió de sus errores y continuó molestándola, diciendo: «Bueno, Tong, no hay problema, Tong». La insolencia de Leanne hizo que el casco de Tong se iluminara con furia. Tong le preguntó si estaba dispuesto a pelear. Leanne, nuestro protagonista, era un cazador de terrores de rango bajo. En ese momento, observaba su cabello desordenado en el espejo, mientras Tong se reía, diciendo que ese peinado le quedaba bien. Los cazadores de terrores son un grupo de personas dedicadas a luchar contra estos monstruos. Su rango es determinado por el gobierno según su fuerza. Pero Leanne era diferente, ya que, además de eso, era un viajero de otro mundo. Tong apuraba a Leanne para que absorbiera el poder del terror más rápidamente. Leanne clavó su katana en el terror derrotado, y el poder del monstruo comenzó a ser absorbido de inmediato. Esta era otra característica única de Leanne, quien, al haber sido transportado desde tiempos modernos a este mundo de lucha, tenía un sistema propio. Cada terror que derrotaba era absorbido por Tong, quien disfrutaba mucho de este proceso. Después de absorber el poder del terror, Tong podía modificar y mejorar sus armas y equipos según sus necesidades. Sin embargo, este terror era muy débil, y había poco poder que absorber. Mientras Tong terminaba de absorber el resto del poder, Leanne miraba pensativamente una de las ciudades voladoras. Reflexionaba que nunca quería ser como otros viajeros que mataban terrores solo por poder, fama o dinero. Él tenía otro objetivo en mente, uno por el que había estado trabajando durante 5 largos años. Solo quería completar su misión, terminar todo y regresar a su vida pacífica en su mundo de origen. Pensaba con nostalgia en su familia, su madre, su padre, y especialmente su hermana pequeña, quien había sido secuestrada frente a sus ojos hace 5 años, cuando él no pudo hacer nada. Pero ahora estaba decidido a encontrar a su hermana pequeña, Jik. Sus recuerdos y pensamientos fueron interrumpidos por Tong, quien le señaló cansada que estaba absorbiendo hasta la última gota del monstruo y que debía haber parado hace tiempo. Lo único que Leanne pudo decir fue «ouch». Retiró su katana y un cadáver seco, y le preguntó a Tong cuántos terrores tenía que matar para poder regresar a casa. Tong revisó la ventana de información y descubrió que ya había eliminado 9,995 terrores, y solo le quedaban 5 para completar la misión principal. Leanne repitió pensativamente: «Los últimos 5». Solo le quedaba un poco más y finalmente podría dejar ese mundo maldito. De repente, frente a él, como si fuera por orden, aparecieron 5 terrores que rompían todo a su paso mientras se acercaban gradualmente. Eran los mismos terrores que se mencionaban en las noticias. La atención del héroe fue capturada por un sonido detrás de él. Otra noticia de última hora en la televisión rota. Los terrores que se dirigían a la ciudad C cambiaron abruptamente su dirección hacia la ciudad A. Se pidió a todos los habitantes que se prepararan y se dirigieran a los refugios. Pero antes de ir a enfrentar a los terrores, nuestro héroe tenía una cosa más urgente que hacer. Hizo una tumba improvisada para el barbero con un pedazo de edificio, donde escribió: «Aquí yace el pobre barbero Tony». Después de darle el último adiós por su fiel servicio, se preparó para enfrentar a los terrores junto con Tong. Leanne se sentía más emocionado que nunca por esta batalla. Después de todo, estos eran los últimos terrores, y hacía mucho tiempo que deseaba regresar a casa. Finalmente había llegado el día, al menos eso esperaba. Pero antes de que nuestro héroe los alcanzara, el terror ya estaba devastando el centro de la ciudad. Los ciudadanos aterrorizados intentaban escapar como podían, gritando que el terror estaba allí y que no querían morir. Algunos lograron escapar, pero otros ya estaban en las garras implacables de los terrores, que veían a las personas como simples insectos patéticos. Un terror utilizó su poder para destruir todo masivamente,
y ahora incluso aquellos que parecían haber escapado a una distancia segura se convirtieron en víctimas del terror despiadado. Algunos tuvieron más suerte y lograron esconderse entre las ruinas, fuera de la vista del terror, pero incluso ellos sabían que esta vez era definitivamente su fin. Incluso los defensores de la ciudad, Juan Fu, apodado Pies sin Sombra, y Tom, conocido como Catman, habían sido derrotados. Como personas comunes, no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir, y el terror arrasaría la ciudad hasta los cimientos. Sin embargo, uno de los sobrevivientes tranquilizó a los demás, diciendo que todavía había esperanza. Antes de este ataque, 3 cazadores habían llegado a la ciudad. Uno de ellos era una verdadera leyenda y una estrella en ascenso. Ya se acercaba al campo de batalla, rodeado de destellos de rayos amarillos. Aterrizó en el campo de batalla justo entre los terrores y la gente que huía, levantando una nube de polvo y rayos. El héroe estaba emocionado por la batalla y confiaba en su fuerza. Comentó que parecía que no llegaba demasiado tarde y que no lo llamaban Wong el Relámpago por nada. El héroe contó los terrores con los dedos y descubrió que había 5 de ellos. Luego, anunció con entusiasmo que hoy definitivamente aumentaría su rango al derrotarlos a todos. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para regocijarse, ya que una sombra se cernió sobre él. Era la sombra del pie de uno de los terrores, que estaba a punto de aplastarlo. Con un grito mortal, el terror desató su poder en el lugar donde el héroe había estado un momento antes, esparciendo piedras por todas partes. Pero, cuando el polvo se despejó, el terror se sorprendió al encontrar el lugar vacío. No entendía dónde había desaparecido su objetivo. El héroe ya estaba detrás de él, y le dijo al monstruo que era demasiado lento. El héroe se preparaba para un contraataque, envuelto en destellos de rayos y listo para lanzar su golpe de rayo. Se lanzó hacia el enemigo con la velocidad de un rayo, y en un instante, su golpe impactó directamente al terror. El campo de batalla se cubrió de humo y polvo, y no se podía ver nada. Sin embargo, incluso sin ver el resultado, los ciudadanos sobrevivientes comenzaron a vitorear con alegría. Pensaron que estaban a salvo y que el héroe había derrotado al primer terror. Uno de los chicos que se escondía entre las ruinas sacó un libro de su mochila y les dijo a los demás que este héroe era la estrella en ascenso más famosa del gobierno. Estaba emocionado de haber comprado su libro antes de que se hiciera famoso a un precio bajo. El libro, titulado Cazador de Terrores, era el 7º de su tipo publicado por el gremio de cazadores. Contenía información sobre todos los cazadores de rango C, incluyendo a Wong Ele, el Relámpago. Originalmente costaba 2,998, pero él lo ofrecía por 5,000. Otro le aconsejó que dejara de especular, al menos en un momento como este. De repente, sus ojos se llenaron de horror al ver que quien había intentado venderle el libro había sido atravesado por varios tentáculos. Era otro terror que había encontrado su escondite y estaba destruyendo lo que quedaba del cadáver, diciendo, «Muere, humano». Los sobrevivientes intentaban desesperadamente alejarse de los restos. El monstruo recogió el libro y comenzó a leerlo pensativamente, preguntándose qué tipo de libro era sobre cazadores. Era un nuevo método de triunfo falso creado por criaturas inferiores en un intento de sentirse protegidas. El otro monstruo, el que había sido golpeado por el héroe, se estaba levantando de las ruinas. Estaba relativamente ileso y furioso porque estos malditos insectos estaban contraatacando. Tal falta de respeto enfureció al héroe, quien preguntó cómo se atrevían a humillar a la humanidad justo frente a él. Esto era imperdonable. Comenzó a reunir rayos a su alrededor, usándolos incluso para rebotar en el suelo. Luego, se elevó por el aire, concentrando todo su poder en su puño derecho para un golpe final. Una esfera azul de rayos se formó alrededor de su puño y se lanzó hacia los monstruos. El golpe fue realmente poderoso, pero, para su sorpresa, no produjo los resultados esperados. Además, el monstruo quedó ileso a pesar del tremendo rayo. Mientras intentaba atacar a un monstruo, otro terror se acercó sigilosamente por detrás y preparó su ataque. El monstruo, que parecía un pulpo mutado con patas de cangrejo, lanzó un rayo de energía azul desde su boca.
Incluso un héroe rápido como Wong Ele no pudo esquivar un ataque tan inesperado y apenas logró bloquearlo. Sin embargo, no le sirvió de mucho y recibió el golpe completo, rebotando como una pelota contra las rocas durante varios metros. Los terrores vieron esto como una oportunidad para atacarlo, y todos se abalanzaron sobre él, tratando de atraparlo con sus tentáculos. Wong Ele apenas tuvo tiempo de esquivar un tentáculo tras otro, cada uno casi alcanzándolo. Algunos incluso tuvo que bloquearlos. No entendía si estos monstruos eran hermanos o porque todos tenían tentáculos sangrientos, pero incluso en medio de todo este caos, notó un monstruo que se mantenía al margen y pensó en un plan. Sonrió para sí mismo y pensó que había demasiados de ellos. Sería más fácil deshacerse de los más débiles primero. Utilizó un trueno para repeler los ataques de los tentáculos y se movió rápidamente. En un instante, desapareció de donde estaba y los 4 terrores se quedaron mirando el rastro de rayos. Mientras esos terrores estaban confundidos, el héroe se lanzó hacia el monstruo que estaba al margen. Quería empezar con él y destruirlo primero. Pero ese monstruo, que parecía una momia con muchos brazos, no era tan débil. Tan pronto como el héroe estuvo a su alcance, muchas manos y vendas se lanzaron hacia él. No tuvo tiempo de hacer nada cuando las vendas lo ataron, inmovilizándolo por completo. Pensó que el terror no podría retenerlo con unas simples vendas, y sonrió mientras comenzaba a reunir rayos a su alrededor. Pero no fue suficiente, y ni siquiera toda su fuerza fue capaz de liberarlo. El héroe miró las vendas con incredulidad. No podía creer lo que veía. ¿Cómo podían absorber toda su electricidad? ¿Cómo podía el terror tener una habilidad así? Mientras tanto, el terror se acercaba lentamente al héroe atado, con la intención de acabar con él. Wong Le, al ver su final inminente, comenzó a resistirse con todas sus fuerzas, pero no lo logró. Las vendas no solo absorbían su electricidad, sino también su fuerza física. Los otros terrores se acercaban a él. Sabía que su fin estaba cerca y parecía que nada podía salvarlo. Dijo, decepcionado, que no pensó que su carrera como héroe terminaría antes de comenzar. Y hoy, tampoco pudo salvar a nadie. Los sobrevivientes comenzaron a huir en pánico al ver que ni siquiera el legendario Wong le podía con estos terrores. Mientras tanto, nuestro protagonista estaba de muy buen humor. Montaba tranquilamente su scooter y estaba feliz de que nadie hubiera tocado su botín. Tong notó que, si no se hubiera detenido en cada semáforo, habrían llegado mucho antes. Pero, rápido o lento, finalmente llegaron al lugar de la batalla. Al ver a todos esos terrores reunidos, Tong sonrió con satisfacción. Estaba contenta de que hubiera tantos allí juntos y esperaba que fueran muy sabrosos. Al ver a un idiota que había llegado sin entender lo que pasaba, Wong le gritó que se fuera rápido o moriría. Pero antes de que pudiera terminar, los tentáculos de uno de los terrores se lanzaron hacia él. Uno de los monstruos se acercaba rápidamente, sin preocuparse por ninguna resistencia, esperando un bocado fácil. Pero nuestro héroe estaba preparado. Tranquilizó a Wong Le diciéndole que se lo tomara con calma. Su brazo comenzó a transformarse. El terror, que había pensado que era un bocado fácil, miró horrorizado la enorme mano que se acercaba. Ni siquiera tuvo tiempo de esquivar. La mano lo agarró por su feo ojo y lo aplastó con tanta fuerza que quedó hecho pedazos, como un trozo de masa. Leun, con arrogancia, afirmó que en realidad era bastante fuerte y que ya había derrotado a 9,996 monstruos. La habilidad que usó para acabar con el terror se llamaba fortalecimiento muscular. Los otros terrores y el otro héroe miraron sin creer lo que veían. No entendían cómo podía tener tanta fuerza. ¿Era realmente un cazador de rango S? Pero entonces, ¿por qué nadie había oído hablar de él? Uno de los terrores le preguntó a nuestro protagonista quién era, mientras miraba un libro que había tomado de un residente. Nuestro protagonista respondió que era un cazador de terrores y que su nombre era Leun. Después de usar la habilidad, su brazo volvió a la normalidad. El monstruo comenzó a hojear el libro, buscando su nombre, pero no encontró nada. Al ver su confusión, Leun insinuó que tal vez no lo encontraba porque solo era un simple guardia nocturno de rango D.
y que en el libro probablemente solo había cazadores de rango C en adelante. Esa información molestó al otro héroe, que no entendía desde cuándo los rangos D se habían vuelto tan poderosos. Los monstruos se relajaron con un suspiro de alivio. Pensaron que, siendo un simple perdedor de rango D, podrían deshacerse de él fácilmente. Inmediatamente después, los tentáculos se lanzaron hacia nuestro héroe, pero él no se movió. Solo le preguntó a Tong si estaba lista. Ella le respondió preguntándole qué pensaba él. Estaba a punto de usar su habilidad favorita, el corte instantáneo. Una enorme espada con una forma extraña se formó en su mano.